En la bóveda celeste donde el símbolo de Géminis respira como una constelación viva, existen dimensiones de su valentía que no siempre son visibles a simple vista. No todo en su épica ocurre en el plano de las palabras pronunciadas, gran parte de su heroísmo se gesta en los corredores invisibles de la mente, allí donde las ideas nacen como relámpagos y las inseguridades intentan tejer redes de duda. Géminis no solo enfrenta el miedo a la ignorancia o al estancamiento, también se confronta con el vértigo de su propia velocidad. Su pensamiento puede adelantarse al tiempo, anticipar escenarios, prever consecuencias con tal rapidez que el futuro se convierte en una avalancha de posibilidades. Este exceso de proyección puede transformarse en ansiedad. Sin embargo, su destino no es ser arrastrado por esa corriente, sino aprender a surfearla. Cuando domina el ritmo de su mente, la velocidad deja de ser caos y se convierte en ventaja estratégica. Comprende que no debe perseguir todas las ideas, sino elegir aquellas que resuenan con su propósito más alto. Desde la astrología evolutiva, Géminis atraviesa un aprendizaje profundo relacionado con la coherencia interna. Su don para adaptarse a distintos entornos puede llevarlo a fragmentarse, a convertirse en múltiples versiones de sí mismo según el escenario. El miedo oculto es perder su identidad en medio de tanta flexibilidad. La superación llega cuando entiende que la esencia no se diluye por cambiar de forma, del mismo modo que el aire no deja de ser aire por recorrer distintos paisajes. Integra sus facetas como un mosaico luminoso, donde cada pieza aporta matices sin destruir la imagen total. Existe también el temor al silencio. Para un signo regido por Mercurio, el vacío sonoro puede parecer una amenaza, como si en la quietud se ocultara una carencia. Pero en su camino de maestría, Géminis descubre que el silencio no es ausencia, sino gestación. Aprende a escuchar antes de hablar, a permitir que las palabras emerjan desde una profundidad más consciente. Cuando se reconcilia con la pausa, su comunicación adquiere poder transformador. Ya no habla para llenar espacios, sino para crear significado. En el plano emocional, otro desafío surge, el miedo a sentir demasiado intensamente. Aunque es un signo de aire, no está desprovisto de sensibilidad. Su mente tiende a racionalizar emociones que lo desbordan, intentando analizarlas como si fueran ecuaciones. Sin embargo, la verdadera conquista ocurre cuando permite que el sentimiento exista sin necesidad inmediata de diseccionarlo. En ese instante, la dualidad se armoniza, la mente observa, el corazón experimenta. No se trata de elegir uno u otro, sino de permitir que dialoguen sin censura. El arquetipo de los gemelos, vinculado en la tradición a Castor y Pólux, encierra una enseñanza más profunda de la que suele reconocerse. Uno de ellos desciende a la mortalidad, el otro asciende a la eternidad, y ambos eligen compartir su destino. En esa historia late la capacidad geminiana de integrar lo efímero y lo eterno. Supera el miedo a la pérdida comprendiendo que cada experiencia, aunque transitoria, deja una huella imperecedera en la conciencia. Nada se desperdicia en su viaje, todo se convierte en conocimiento. Otro aspecto esencial es su relación con la dispersión. El miedo a no terminar lo que empieza puede convertirse en una sombra persistente. Sin embargo, cuando Géminis aprende a honrar su naturaleza exploradora sin caer en la superficialidad, descubre que su curiosidad no es enemiga de la profundidad. Puede investigar múltiples senderos y, aún así, comprometerse con uno cuando siente el llamado auténtico. La clave está en la intención. Si actúa desde la inquietud desordenada, se dispersa; si actúa desde la curiosidad consciente, expande su maestría. También enfrenta el temor a ser incomprendido. Su mente rápida puede formular ideas que otros aún no están preparados para procesar. Esta diferencia de ritmo puede generar aislamiento. Pero su misión no es reducir su luz para adaptarse a la lentitud ajena, sino desarrollar la empatía suficiente para traducir su visión en un lenguaje accesible. Se convierte entonces en puente entre niveles de conciencia, en intérprete entre mundos mentales distintos. En lugar de sentirse solo, se reconoce como mediador. En los ciclos astrológicos donde Mercurio atraviesa fases de retrogradación, el arquetipo geminiano experimenta una revisión profunda. Viejas palabras regresan, antiguos pensamientos piden ser reconsiderados. Lo que antes parecía claro se vuelve ambiguo. Pero en lugar de ver esto como una amenaza, el espíritu evolucionado de Géminis lo entiende como oportunidad de refinamiento. Revisa, corrige, reinterpreta. Descubre que la claridad auténtica no nace de la prisa, sino del análisis paciente. Hay una dimensión espiritual en su superación que trasciende la lógica.
Aunque se lo asocia con la mente racional, Géminis también puede desarrollar una intuición aguda. Cuando equilibra información con sabiduría interna, su pensamiento se vuelve casi profético. El miedo a equivocarse disminuye porque confía en su capacidad de aprender de cada error. No se define por el fallo, se define por la rapidez con la que extrae enseñanza de él. Su épica no está hecha de batallas sangrientas, sino de conquistas mentales. Cada vez que transforma un pensamiento limitante en afirmación expansiva, libra una guerra invisible y la gana. Cada vez que decide comunicar con honestidad en lugar de ocultarse tras la ironía o la superficialidad, da un paso hacia la autenticidad. Cada vez que convierte la duda en investigación creativa, demuestra que el miedo puede ser materia prima del genio. El aire que lo gobierna no conoce fronteras. Cruza montañas, océanos y ciudades sin pedir permiso. Así también la conciencia geminiana puede atravesar prejuicios, creencias rígidas y paradigmas obsoletos. Supera el miedo a lo desconocido recordando que su naturaleza es explorar. No necesita garantías absolutas para avanzar, necesita curiosidad. Y la curiosidad es su combustible inagotable. Cuando finalmente integra todas estas dimensiones, Géminis comprende que su mayor poder no reside únicamente en la rapidez mental, sino en la capacidad de conectar. Conectar ideas, personas, realidades aparentemente opuestas. El miedo se disuelve cuando entiende que no está fragmentado, sino compuesto de múltiples hilos que forman una red coherente. Esa red es su mente iluminada. Así, en el gran tejido del zodiaco, Géminis encarna la victoria del pensamiento consciente sobre la sombra de la duda. No elimina sus temores, los convierte en escalones. No huye de la incertidumbre, la investiga. No se paraliza ante la dualidad, la armoniza. Y en esa danza constante entre pregunta y respuesta, entre palabra y silencio, entre mente y alma, forja una epopeya sutil pero invencible, la del ser que transforma cada miedo en conocimiento y cada conocimiento en libertad expansiva. En la arquitectura invisible del zodiaco, allí donde cada signo custodia una frecuencia específica de la conciencia, Géminis sostiene el umbral del pensamiento humano. No solo representa la mente que analiza, sino la mente que despierta. Y en ese despertar se encuentra otra dimensión de su superación, la conquista del ruido interno que él mismo puede generar. Porque el miedo en Géminis no siempre adopta la forma de una sombra externa. A veces surge como un murmullo constante, una multiplicidad de voces interiores que opinan, anticipan, critican, imaginan desenlaces posibles. La hiperactividad mental puede convertirse en laberinto. Sin embargo, su evolución épica consiste en convertirse en arquitecto de ese laberinto. Comprende que no necesita silenciar todas las voces, sino ordenar el coro. Cuando aprende a jerarquizar pensamientos, a distinguir intuición de temor proyectado, su mente deja de ser tormenta y se vuelve sinfonía. Existe también un aspecto menos visible, el miedo a la irrelevancia. Géminis desea comprender el mundo, pero también ser parte activa de él. Teme que sus palabras se pierdan en el vacío, que sus ideas no encuentren eco. Este temor, lejos de paralizarlo, puede transformarse en excelencia comunicativa. Se entrena, observa, escucha matices. Desarrolla la capacidad de adaptar su mensaje sin traicionar su esencia. Y en ese proceso descubre que la verdadera relevancia no proviene del aplauso, sino de la autenticidad vibrante. En la dimensión kármica, Géminis carga con la memoria de aprendizajes inconclusos. Su alma parece recordar fragmentos de saberes antiguos, como si hubiese transitado múltiples escuelas del pensamiento a lo largo del tiempo. El miedo a no saber suficiente puede ser, en realidad, la nostalgia de una sabiduría que presiente pero aún no integra por completo. Su superación consiste en comprender que la evolución no exige omnisciencia, sino presencia consciente en cada etapa del camino. El conocimiento se revela gradualmente, y cada descubrimiento es una iniciación. Otra prueba silenciosa es el temor a la profundidad emocional prolongada. Géminis, al pertenecer al elemento aire, se mueve con soltura en lo conceptual, pero puede inquietarse ante emociones que exigen permanencia, compromiso y entrega sostenida. Sin embargo, cuando decide permanecer en el territorio de lo que siente sin huir hacia la distracción, descubre que la profundidad no lo asfixia, lo transforma. Aprende que puede descender a las aguas del sentimiento sin perder su ligereza natural. Integra aire y agua dentro de sí, pensamiento y emoción en equilibrio dinámico. En los ciclos donde la vida le exige paciencia, surge otro desafío.
La impaciencia puede disfrazarse de inquietud creativa, pero en el fondo puede ocultar miedo al fracaso lento. Géminis quiere resultados rápidos, comprensión inmediata, conexiones instantáneas. La lección épica aparece cuando comprende que algunos procesos requieren maduración. El tiempo no es enemigo, sino aliado. La mente más brillante necesita reposo para consolidar lo aprendido. Y en esa espera activa, se fortalece su capacidad de enfoque. Hay también una dimensión social en su superación. Géminis posee el don de la sociabilidad, pero puede temer la intimidad auténtica. Es más sencillo intercambiar ideas que mostrar vulnerabilidad. La conquista más heroica ocurre cuando se atreve a revelar sus inseguridades sin convertirlas en chiste ni disfrazarlas de ironía. Cuando su palabra deja de ser escudo y se convierte en puente hacia la autenticidad, el miedo a ser visto tal cual es comienza a disiparse. Descubre que la verdadera conexión no se basa en la brillantez intelectual, sino en la transparencia del alma. En el plano espiritual, su misión va más allá del intercambio de información. Está llamado a distinguir entre datos y sabiduría. El miedo a quedarse atrás en un mundo saturado de estímulos puede impulsarlo a consumir información sin pausa. Pero su evolución lo conduce hacia la síntesis. No necesita saberlo todo, necesita comprender lo esencial. Cuando filtra, selecciona y profundiza, su mente se vuelve faro en medio del exceso colectivo. El símbolo de los gemelos encierra además un misterio iniciático, la reconciliación de la polaridad interna masculina y femenina, activa y receptiva, lógica e intuitiva. El miedo surge cuando una polaridad domina y la otra se reprime. La superación ocurre al permitir que ambas energías cooperen. Entonces su pensamiento no es frío ni fragmentado, sino vivo y completo. La dualidad deja de ser tensión y se convierte en complementariedad creadora. En el escenario profesional y creativo, otro temor puede manifestarse, la sensación de no elegir un solo camino definitivo. Géminis posee talentos múltiples, intereses diversos, capacidades versátiles. El mundo puede exigir especialización rígida, y allí surge la duda. Sin embargo, su verdadera grandeza reside en su capacidad de interconectar disciplinas, de unir saberes aparentemente distantes. Su mente transversal es una herramienta de innovación. Cuando acepta que su amplitud es fortaleza y no defecto, el miedo a no encajar se convierte en ventaja estratégica. La respiración misma simboliza su proceso de superación. El aire entra y sale, intercambio constante con el entorno. Así también Géminis aprende que la vida es diálogo permanente. El miedo se instala cuando el flujo se interrumpe, cuando retiene pensamientos sin expresarlos o habla sin escuchar. Al restablecer el equilibrio entre emisión y recepción, recupera su centro. Comunicar es respirar, escuchar es integrar. En momentos de crisis colectiva, la energía geminiana se vuelve esencial. Donde reina la confusión, aporta claridad conceptual. Donde hay polarización, ofrece mediación. Donde surge el caos informativo, organiza y traduce. Supera el miedo colectivo al desconocimiento convirtiéndose en intérprete de realidades complejas. Su mente ágil puede desenredar narrativas distorsionadas y ofrecer perspectivas más amplias. En su etapa más elevada, Géminis comprende que el pensamiento es una herramienta sagrada. No está destinado a dispersarse en trivialidades, sino a construir puentes de conciencia. Cada vez que decide usar su palabra para elevar, inspirar y educar, reafirma su poder. El miedo pierde terreno ante la intención consciente. La epopeya geminiana no concluye con la ausencia de dudas, sino con la maestría sobre ellas. La duda se convierte en impulso para investigar, no en cadena que paraliza. La dualidad se convierte en riqueza, no en conflicto. La velocidad mental se transforma en visión estratégica, no en ansiedad desbordada. Y en ese proceso continuo de autoconocimiento, Géminis demuestra que la mente, cuando se alinea con propósito y verdad interior, es una fuerza creadora capaz de trascender cualquier sombra. Así, en la danza eterna del cosmos, su energía sigue moviéndose como viento inteligente, como palabra que ilumina, como pensamiento que rompe límites invisibles. Y en cada desafío, en cada instante de incertidumbre, reafirma su destino, convertir el miedo en comprensión y la comprensión en expansión infinita de conciencia. En los estratos más sutiles del mapa natal, allí donde las casas astrológicas delinean escenarios de experiencia, la energía de Géminis no solo se manifiesta como curiosidad o agilidad mental, sino como guardiana de los umbrales del aprendizaje kármico.
Cada vez que este arquetipo enfrenta el miedo, no lo hace únicamente en el plano individual, sino también en el entramado invisible de su linaje y su memoria ancestral. Hay temores que no nacen en la experiencia presente, sino en antiguas narrativas familiares donde la voz fue silenciada, donde la opinión fue castigada, donde el pensamiento libre fue considerado amenaza. Superar esos ecos es una de sus gestas más profundas. La conquista comienza cuando reconoce que su palabra tiene derecho a existir. El miedo a expresar lo que piensa puede camuflarse como diplomacia excesiva o como dispersión temática. Sin embargo, cuando decide articular su verdad con claridad, activa una fuerza liberadora que trasciende generaciones. Su voz se convierte en acto de justicia interior. La mente deja de ser refugio privado y se transforma en herramienta de transformación colectiva. Existe también un aspecto ligado a la sombra del conocimiento. Géminis puede temer descubrir verdades que alteren su estructura mental. El cambio de paradigma implica renunciar a certezas previas, y esa transición puede generar vértigo. No obstante, su naturaleza mutable le concede una ventaja extraordinaria, la capacidad de redefinirse sin perder coherencia. Cuando acepta que evolucionar implica desaprender, el miedo a equivocarse se diluye. Entiende que cada error es información refinada, cada rectificación es expansión de conciencia. En el ámbito espiritual, su desafío se amplía hacia la integración entre mente y alma. Puede existir el temor de que la razón desplace a la intuición, o de que la intuición lo lleve a territorios ilógicos. La superación surge cuando ambas dimensiones cooperan. El pensamiento no se opone a la espiritualidad, la traduce. La intuición no contradice la lógica, la amplía. En ese equilibrio, la energía geminiana alcanza un estado de lucidez inspirada que convierte sus palabras en revelación. Otro aspecto menos explorado es su relación con la responsabilidad del conocimiento. Saber implica poder, y el poder puede generar miedo a la influencia. Géminis, al comprender múltiples perspectivas, puede anticipar consecuencias y detectar contradicciones antes que otros. Esta claridad puede hacerlo dudar de intervenir, por temor a alterar equilibrios o generar confrontaciones. Pero su evolución épica lo impulsa a comprender que el silencio cómplice no es neutralidad, sino omisión. Cuando utiliza su inteligencia con ética, su intervención se vuelve acto de servicio. En los tránsitos planetarios que tensionan su energía, especialmente aquellos que desafían su regente Mercurio, pueden surgir bloqueos comunicativos, confusión mental o sensación de desconexión. Estos periodos no son castigos cósmicos, sino rituales de purificación. Le obligan a ralentizar, a revisar patrones automáticos de pensamiento, a depurar creencias heredadas. Supera el miedo a la desorientación cuando comprende que la pausa es parte del ciclo creativo. En la aparente pérdida de claridad se gestan nuevas comprensiones más profundas. La épica geminiana también se manifiesta en su capacidad de traducir mundos. Puede conectar disciplinas científicas con expresiones artísticas, lenguajes técnicos con emociones humanas, realidades opuestas en un mismo discurso coherente. Sin embargo, el temor a no ser tomado en serio puede intentar limitar esa versatilidad. La madurez llega cuando reconoce que la integración es una forma superior de sabiduría. No necesita fragmentarse para ser validado, su amplitud es su grandeza. Existe además el desafío del compromiso con la verdad interior. La adaptabilidad, cuando no está alineada con principios sólidos, puede convertirse en complacencia. El miedo a generar conflicto puede llevarlo a suavizar su postura hasta diluirla. Pero la auténtica superación ocurre cuando descubre que la armonía verdadera no se construye evitando tensiones, sino expresando la verdad con respeto. La palabra firme y consciente tiene el poder de ordenar el caos sin necesidad de imponerse. En el plano creativo, el miedo a la rutina puede convertirse en dispersión constante de proyectos. La superación no implica renunciar a la variedad, sino establecer un hilo conductor. Cuando comprende que puede innovar dentro de una estructura, su productividad se multiplica. La disciplina deja de ser prisión y se convierte en plataforma de expansión. Así, su mente inquieta encuentra cauce y dirección. También enfrenta el temor al agotamiento mental. La sobreestimulación puede desgastar su energía vital. La épica silenciosa consiste en aprender a seleccionar estímulos, a elegir conversaciones nutritivas, a filtrar información innecesaria. En esa selección consciente, protege su claridad. Descubre que no necesita estar en todos los debates ni conocer todas las tendencias.
su valor no depende de la cantidad de datos acumulados, sino de la calidad de su comprensión. En el ámbito relacional, la dualidad interna puede reflejarse en vínculos ambivalentes. El miedo a ser malinterpretado puede generar ironía defensiva o cambios abruptos de postura. La evolución se manifiesta cuando logra sostener coherencia emocional, cuando comunica sus contradicciones con honestidad en lugar de ocultarlas. La vulnerabilidad se convierte entonces en fortaleza, y la conexión se profundiza. En su dimensión más elevada, Géminis encarna el arquetipo del mensajero sagrado. No solo transmite información, sino conciencia. Cada palabra puede convertirse en semilla. Cada idea compartida puede abrir horizontes. El miedo a la insignificancia se disuelve cuando comprende que incluso la conversación más breve puede cambiar una perspectiva. Su impacto no siempre es inmediato ni visible, pero resuena en múltiples niveles. La superación geminiana es dinámica, nunca estática. No se trata de alcanzar un estado final libre de dudas, sino de mantener la mente flexible ante cada desafío. La valentía consiste en seguir aprendiendo, seguir preguntando, seguir integrando. La dualidad deja de ser fragmentación y se convierte en diálogo permanente entre posibilidades. Así, en el vasto tejido del cosmos, la energía de Géminis continúa expandiéndose como corriente aérea que atraviesa fronteras invisibles. Sus miedos no desaparecen, se transforman en impulso creativo. Sus dudas no lo paralizan, lo refinan. Su mente no lo encierra, lo libera. Y en esa libertad consciente, forjada a través de cada pensamiento examinado y cada verdad pronunciada, se consolida su epopeya, la del espíritu que convierte la inquietud en sabiduría y la palabra en instrumento de trascendencia. En la cartografía sutil del destino, donde cada vibración zodiacal cumple una función dentro del orden cósmico, Géminis no solo representa la mente que explora, sino la conciencia que enlaza dimensiones aparentemente separadas. Existe en su esencia un llamado más profundo que la mera curiosidad, la misión de reconciliar opuestos, de tender puentes donde otros ven abismos. Y en esa misión se ocultan miedos más sofisticados, más silenciosos, que requieren una valentía igualmente refinada. Uno de esos temores es el miedo a la desconexión interior. La energía geminiana puede dispersarse hacia el exterior, absorbiendo voces, tendencias, opiniones, corrientes de pensamiento. En esa expansión constante, puede surgir la inquietud de perder contacto con su propio núcleo. Superar este desafío implica un acto heroico de retorno al centro. Significa detener el flujo externo para escuchar la voz interna sin interferencias. Cuando logra distinguir entre lo que piensa por influencia y lo que piensa por convicción, su identidad se fortalece como columna de aire firme e invisible. También existe el miedo a la incoherencia percibida. Al ser mutable, puede cambiar de opinión conforme adquiere nueva información. Sin embargo, el entorno puede interpretar estos cambios como inestabilidad. La superación llega cuando comprende que evolucionar no es traicionarse, sino honrar la verdad presente. La coherencia auténtica no consiste en repetir lo mismo eternamente, sino en alinearse con la comprensión más elevada disponible en cada momento. Su mente flexible no es debilidad, sino señal de inteligencia viva. En un plano más profundo, Géminis enfrenta el miedo a la fragmentación del tiempo. Vive intensamente el presente, pero su mente salta entre pasado y futuro con rapidez vertiginosa. Puede temer perder oportunidades o repetir errores. La épica interior se manifiesta cuando aprende a habitar el instante sin renunciar a su capacidad anticipatoria. El presente se convierte en eje donde convergen todas sus proyecciones. Allí descubre que el ahora contiene la clave para transformar cualquier escenario venidero. La relación con el cuerpo también constituye un territorio de aprendizaje. Al identificarse tanto con la mente, puede descuidar la conexión corporal, temiendo que la materialidad limite su velocidad intelectual. Sin embargo, cuando integra cuerpo y pensamiento, su energía se vuelve más poderosa. La respiración consciente, el movimiento coordinado, la presencia física equilibran la actividad mental. Supera el miedo a la lentitud corporal al comprender que el cuerpo no es obstáculo, sino ancla que estabiliza su vuelo mental. En la dimensión vocacional, existe el temor a no consolidar un legado tangible. Su versatilidad puede llevarlo a explorar múltiples caminos sin detenerse en uno el tiempo suficiente para construir una obra visible. Pero su destino no necesariamente exige monumentalidad estática. Su legado puede ser red de conexiones, semillas de ideas dispersas en múltiples mentes, conversaciones que desencadenan transformaciones invisibles.
Cuando acepta que su impacto puede ser sutil y multiplicador, el miedo a la falta de permanencia pierde fuerza. Hay también una prueba ligada a la honestidad intelectual. La rapidez mental puede permitirle debatir casi cualquier postura con habilidad persuasiva. El riesgo es utilizar esa capacidad para evitar confrontar sus propias verdades incómodas. La superación épica ocurre cuando decide usar su inteligencia para profundizar en sí mismo con la misma agudeza que aplica al mundo exterior. No se esconde tras argumentos brillantes, los emplea para iluminar zonas internas que antes evitaba examinar. En el ámbito espiritual colectivo, Géminis cumple una función de actualización constante. Representa la circulación de información en la era del intercambio global. Puede temer la saturación, el exceso de estímulos digitales, la fragmentación de la atención colectiva. Sin embargo, su evolución lo convierte en filtro consciente dentro del caos informativo. Aprende a discernir fuentes, a sintetizar datos, a ofrecer claridad donde hay confusión. Su mente se transforma en faro en medio de la tormenta de opiniones. Existe asimismo el miedo al aburrimiento existencial. La rutina puede parecer amenaza a su vitalidad. Pero la maestría geminiana consiste en descubrir que incluso lo cotidiano contiene capas de significado si se observa con curiosidad renovada. La repetición no es enemiga de la innovación, puede ser terreno fértil para perfeccionar habilidades y descubrir matices ocultos. Cuando transforma la rutina en laboratorio de observación, su mente encuentra estímulo incluso en lo aparentemente simple. La dualidad interna también puede manifestarse como diálogo crítico constante. Una parte de sí puede cuestionar decisiones tomadas por la otra. Esta autocrítica puede convertirse en duda paralizante si no se integra. La superación surge cuando convierte esa conversación interna en consejo sabio en lugar de sabotaje. Aprende a utilizar su capacidad de análisis para evaluar sin desvalorizar. La mente crítica se convierte en mentora interior. En su dimensión más elevada, la energía geminiana se acerca al arquetipo del alquimista verbal. Comprende que las palabras no solo describen la realidad, sino que la configuran. El miedo a hablar pierde intensidad cuando reconoce el poder creador del lenguaje. Cada afirmación consciente puede abrir caminos. Cada relato puede cambiar percepciones. La responsabilidad de ese poder lo impulsa a elegir sus expresiones con intención elevada. En los momentos de crisis personal, cuando las certezas se desmoronan, su primera reacción puede ser buscar respuestas externas. Pero su verdadero triunfo ocurre cuando comprende que la sabiduría también reside en su interior. La mente que tanto ha explorado el mundo puede volverse hacia adentro con la misma curiosidad. Allí encuentra recursos que desconocía poseer: resiliencia, intuición, claridad moral. El miedo a no ser comprendido completamente puede acompañarlo durante gran parte de su vida. Su mente multifacética puede resultar difícil de encasillar. Sin embargo, la superación no consiste en simplificarse para encajar, sino en aceptar que su complejidad es parte de su misión. No todos podrán seguir el ritmo de su pensamiento, y eso no disminuye su valor. La autenticidad se convierte en su brújula. Así, la epopeya de Géminis continúa desplegándose como viento que nunca se detiene, pero que aprende a orientarse. Cada temor es un mensaje cifrado que invita a mayor conciencia. Cada duda es un umbral hacia comprensión ampliada. Cada cambio de perspectiva es un paso más en la espiral evolutiva. En el vasto escenario del cosmos, donde las energías zodiacales entretejen el destino humano, Géminis demuestra que la verdadera valentía no siempre es visible ni ruidosa. Es la valentía de pensar con honestidad, de comunicar con claridad, de integrar contradicciones sin romperse. Es la valentía de permanecer curioso frente al misterio y convertir el miedo en impulso hacia el conocimiento. Y en ese movimiento perpetuo, en esa danza de ideas que jamás se extingue, se forja su grandeza inmortal. En las capas más sutiles del entramado zodiacal, donde los signos dejan de ser simples arquetipos psicológicos y se revelan como fuerzas iniciáticas del alma, Géminis representa la prueba del pensamiento frente al misterio. No se trata únicamente de comprender el mundo externo, sino de atravesar el umbral donde la mente reconoce sus propios límites sin sentirse amenazada por ellos. Allí emerge un miedo más profundo y casi invisible, el temor a no poder explicarlo todo. Para una energía regida por Mercurio, cuyo impulso natural es descifrar, clasificar, traducir y conectar, encontrarse con experiencias que desbordan la lógica puede resultar desconcertante. El miedo no es a lo desconocido en sí, sino a la imposibilidad de conceptualizarlo.
Sin embargo, la superación épica ocurre cuando comprende que la grandeza de la mente no radica en abarcarlo todo, sino en saber inclinarse ante aquello que la trasciende. En ese gesto de humildad intelectual se produce una expansión más vasta que cualquier razonamiento. Existe también un aspecto relacionado con la memoria. Géminis acumula datos, relatos, conversaciones, lecturas, impresiones. Puede temer olvidar información valiosa, perder detalles que alguna vez consideró esenciales. Este temor puede generar acumulación innecesaria, tanto mental como material. La evolución se manifiesta cuando entiende que la verdadera sabiduría no consiste en retener todo, sino en integrar lo significativo. La memoria se transforma en esencia destilada, no en archivo saturado. En el plano emocional más íntimo, puede aparecer el miedo a ser percibido como superficial. Su capacidad de moverse con rapidez entre temas y contextos puede generar malentendidos. Sin embargo, su profundidad no siempre es evidente en la forma tradicional. Supera este temor cuando reconoce que su profundidad es dinámica. Puede explorar múltiples capas de la realidad sin necesidad de permanecer estático en una sola. Su inteligencia se asemeja a una red que conecta puntos distantes, revelando patrones invisibles para otros. Otro territorio poco explorado es el miedo a la dependencia intelectual. Al valorar tanto la libertad mental, puede temer perder autonomía si se vincula demasiado con ideas o estructuras ajenas. La superación se produce cuando comprende que colaborar no implica subordinarse. Puede integrar perspectivas externas sin sacrificar su criterio. La verdadera independencia no es aislamiento, sino capacidad de discernir dentro de la interacción. En el ámbito del destino colectivo, Géminis enfrenta el desafío de la responsabilidad informativa. En una era donde las palabras pueden difundirse con velocidad global, el miedo a contribuir a la confusión puede surgir con fuerza. Su evolución épica consiste en convertirse en guardián de la claridad. No comparte por impulso, sino por conciencia. No repite sin verificar. Se convierte en filtro ético dentro del flujo comunicativo. Existe además un miedo más íntimo, el temor a que su mente nunca descanse. El pensamiento constante puede volverse agotador. La superación no implica apagar la mente, sino aprender a observarla sin identificarse completamente con cada idea. Cuando descubre la posibilidad de ser testigo de sus propios procesos mentales, experimenta una libertad inédita. La mente sigue activa, pero ya no gobierna desde la compulsión. En su dimensión creativa, puede temer que sus ideas no sean comprendidas en su totalidad. La brecha entre lo que concibe y lo que logra expresar puede generar frustración. Sin embargo, su maestría se revela cuando acepta que toda comunicación es aproximación, no traducción perfecta. Cada intento de expresión es un puente parcial hacia el otro. La imperfección no invalida el mensaje, lo humaniza. En el ámbito relacional más profundo, Géminis puede enfrentar el miedo a la permanencia en vínculos que exigen coherencia prolongada. La constancia emocional puede parecer desafío para una energía mutable. Pero cuando descubre que la estabilidad no es sinónimo de estancamiento, su percepción cambia. La relación duradera puede ser laboratorio infinito de aprendizaje, siempre que se mantenga el diálogo vivo. Existe también el miedo al silencio social, a no participar en conversaciones, a quedar al margen del intercambio constante. La superación se manifiesta cuando comprende que no necesita intervenir en todo para existir plenamente. La presencia no siempre se mide en palabras pronunciadas, sino en calidad de atención ofrecida. En el plano espiritual más elevado, emerge el temor a la disolución del yo narrativo. Si su identidad se ha construido a través de historias, anécdotas y definiciones, la experiencia de vacío identitario puede resultar inquietante. Sin embargo, cuando atraviesa esa experiencia, descubre que detrás de todas las narrativas existe una conciencia silenciosa que observa. Esa conciencia no necesita etiquetas. Es amplia, estable y serena. Otro aspecto profundo es el miedo a que sus propias contradicciones lo descalifiquen. Pero la contradicción no es incoherencia cuando surge del crecimiento. Es señal de transición. Géminis supera este temor cuando permite que su evolución sea visible. Puede afirmar algo hoy y reformularlo mañana sin sentir vergüenza. La honestidad con el proceso reemplaza la necesidad de aparentar certeza absoluta. En la madurez espiritual, comprende que el pensamiento es herramienta, no identidad final. Puede usarlo con maestría sin quedar atrapado en él.
El miedo a perder su agudeza se transforma en confianza en su capacidad de adaptación. La mente que ha aprendido a moverse con libertad puede reinventarse tantas veces como sea necesario. Así, la epopeya geminiana continúa expandiéndose más allá de los límites del análisis. Cada miedo superado se convierte en nueva puerta hacia mayor integración. Cada duda aceptada con humildad abre espacio para comprensión más profunda. Cada pausa consciente fortalece su claridad interior. En el gran tejido del cosmos, donde cada signo aporta una lección esencial al viaje humano, Géminis representa el poder del pensamiento que aprende a equilibrarse con el misterio. Su grandeza no radica solo en la rapidez mental, sino en la valentía de cuestionarse a sí mismo sin temor a transformarse. Y en esa transformación constante, guiada por la curiosidad consciente y la palabra responsable, se consagra su destino, convertir la inquietud en iluminación y el diálogo en camino de evolución infinita. En la dimensión más arcana del viaje zodiacal, donde cada signo representa un peldaño en la escalera del despertar humano, Géminis custodia el umbral entre la percepción fragmentada y la comprensión integrada. No es únicamente el explorador de ideas, sino el iniciador que debe aprender a sostener la tensión entre multiplicidad y unidad sin quebrarse. En ese espacio liminal surge un miedo más profundo que todos los anteriores, el temor a perderse en la vastedad de lo posible. La mente geminiana puede concebir innumerables escenarios simultáneamente. Cada posibilidad abre otra, y cada alternativa despliega nuevas bifurcaciones. Esta expansión infinita puede generar vértigo existencial. La superación épica se manifiesta cuando comprende que no necesita experimentar todas las rutas para honrar su naturaleza. La libertad no está en recorrer cada camino, sino en elegir conscientemente y comprometerse con presencia total. Al hacerlo, transforma la infinitud en dirección. Existe también el miedo a la irreversibilidad. Como signo mutable, Géminis encuentra seguridad en la capacidad de cambiar, ajustar, redefinir. Pero la vida presenta momentos donde ciertas decisiones no pueden deshacerse con facilidad. El temor a quedar atrapado en consecuencias permanentes puede paralizarlo. Su maestría surge cuando descubre que incluso en situaciones aparentemente definitivas siempre existe margen de reinterpretación. La circunstancia puede ser fija, pero la conciencia que la observa siempre puede evolucionar. En el plano del alma, enfrenta el miedo a la dispersión espiritual. Puede estudiar múltiples corrientes filosóficas, tradiciones esotéricas, sistemas simbólicos, sin anclarse en ninguno. La superación no exige elegir dogma, sino encontrar un eje interior que unifique la diversidad. Cuando reconoce el hilo común que atraviesa todas las enseñanzas, la búsqueda de verdad y conexión, deja de temer la variedad y la convierte en riqueza integrada. Otro aspecto menos explorado es el miedo a la vulnerabilidad intelectual. Acostumbrado a debatir y argumentar con agilidad, puede temer admitir desconocimiento. Sin embargo, la auténtica grandeza geminiana florece cuando declara con serenidad que aún está aprendiendo. La humildad no debilita su brillo, lo purifica. La mente abierta se convierte en territorio fértil para revelaciones inesperadas. En el ámbito creativo más profundo, puede surgir el temor a que sus ideas sean robadas, malinterpretadas o transformadas por otros sin reconocimiento. Este miedo a la apropiación puede generar reserva excesiva. Pero su evolución épica le enseña que el conocimiento compartido trasciende la autoría individual. Las ideas son corrientes que circulan y se transforman. Su contribución no se diluye, se multiplica en cada mente que la recibe. Existe también el miedo a la saturación emocional encubierta. Aunque racionaliza con destreza, puede acumular experiencias no procesadas que resurgen en momentos de silencio. La superación implica permitir que la emoción sea sentida antes de ser analizada. Cuando concede espacio al sentimiento sin necesidad inmediata de explicarlo, su equilibrio se fortalece. En el terreno profesional, puede temer que su versatilidad sea vista como falta de especialización. El mundo moderno a menudo valora la hiperespecialización rígida. Sin embargo, la mente geminiana está diseñada para la interconexión. Supera este miedo cuando reconoce que su capacidad de integrar campos diversos es ventaja evolutiva en tiempos de cambio acelerado. La síntesis interdisciplinaria se convierte en su campo de excelencia. En la dimensión relacional más elevada, enfrenta el miedo a no ser completamente conocido. Su complejidad interna puede dificultar que otros perciban todas sus capas. La superación no exige revelarlo todo, sino aceptar que ninguna persona puede abarcar la totalidad de otra. La identidad es dinámica y multifacética.
Ser parcialmente comprendido no implica ser invisible. Hay un temor aún más sutil, el miedo al silencio mental prolongado. Si la mente es su herramienta principal, la ausencia de pensamiento activo puede sentirse como pérdida de identidad. Sin embargo, cuando atraviesa experiencias de quietud profunda, descubre que existe una conciencia más amplia que observa el flujo mental sin depender de él. En esa experiencia, su relación con la mente se transforma. Ya no es esclavo del pensamiento, es su maestro. En los ciclos de crisis colectiva, la energía de Géminis puede experimentar temor ante la manipulación informativa. Ver cómo las palabras pueden distorsionarse o usarse como arma puede generar desconfianza. Su superación se manifiesta cuando decide convertirse en custodio de la verdad responsable. Utiliza su discernimiento para separar información de propaganda, claridad de confusión. Se convierte en faro en medio de la niebla. También existe el miedo a la rutina intelectual, a repetir fórmulas discursivas que antes funcionaron. La superación consiste en renovarse constantemente sin perder coherencia. Cada etapa de su vida puede exigir nuevo lenguaje, nuevas metáforas, nuevas formas de comunicar. La innovación se convierte en disciplina consciente. En el plano más elevado de su evolución, Géminis comprende que el pensamiento no es el fin último, sino puente hacia estados más amplios de comprensión. La dualidad que tanto explora es reflejo de una unidad más profunda. Cuando integra esta verdad, el miedo a la contradicción desaparece. Las aparentes oposiciones se revelan como complementarias. La epopeya geminiana no es lineal, es espiral. Vuelve sobre temas antiguos con comprensión renovada. Enfrenta miedos similares en distintos niveles de conciencia. Cada vuelta de la espiral lo encuentra más lúcido, más centrado, más integrado. No busca eliminar su naturaleza mutable, la eleva. En el vasto escenario del cosmos, donde las energías zodiacales narran el viaje eterno de la conciencia humana, Géminis permanece como símbolo del pensamiento que aprende a trascenderse a sí mismo. Su mayor victoria no es dominar todos los conceptos, sino armonizar la mente con el alma. Su mayor conquista no es acumular respuestas, sino formular preguntas que abran caminos de evolución. Y en esa danza perpetua entre idea y silencio, entre dualidad e integración, entre palabra y esencia, se consagra su destino épico, transformar el vértigo de lo infinito en dirección consciente, convertir el miedo a perderse en la certeza de que, mientras exista curiosidad viva y voluntad de aprender, siempre encontrará el camino hacia una expansión más luminosa.